¿Te gustaría poder empezar a comprender y a sanar la emoción de la vergüenza? ¿Ha sido acaso esta emoción la que te ha acompañado por casi toda tu vida a tal nivel que el día de hoy sientes vergüenza no solo por lo que haces, sino también por ti mismo? Si esto es así, te invito a que te quedes conmigo. Mi nombre es Oscar y este canal está dedicado a poder ayudarte a comprender todo lo relacionado a las heridas emocionales de la infancia, y por eso en este día vamos a hablar especialmente acerca de la emoción de la vergüenza. Cómo iniciar a poder comprender esta emoción y cómo empezar a poder tratarla. Así que esto es lo que vamos a aprender el día de hoy. Vamos a aprender cuál es la diferencia entre la emoción de la vergüenza saludable y la vergüenza tóxica, la vergüenza que ya está traumatizada y que es la que nos causa muchos problemas. Vamos a aprender también de dónde se origina la vergüenza tóxica, porque es importante que comprendas y que identifiques el momento y cómo funciona esta emoción cuando somos niños y cómo es que se instala en nuestro cuerpo y en nuestra mente. También vamos a aprender dónde en nuestro cuerpo es que se siente o que se almacena la emoción de la vergüenza. Y sobre todo vamos a hablar de cómo poder iniciar a sanar la emoción de la vergüenza. Así que lo primero, vamos a empezar a hablar acerca de las emociones. Te recuerdo que una emoción es información y también energía vital para vivir. En otras palabras, la emoción de la vergüenza nos quiere dar un mensaje sobre algo que está sucediendo, ya sea afuera o adentro de nosotros. Pero en la mayor número de ocasiones la emoción viene porque nos quiere dar un mensaje del interior y por supuesto nos quiere preparar para poder tomar acción. Cuando esta emoción aparece en una persona que está saludable, o sea, cuando hablamos únicamente de las emociones, porque en realidad las emociones no son ni negativas ni positivas, sino que simplemente son emociones, pero que se les llama placenteras y displacenteras por el cómo se sienten, ¿no? Entonces, la emoción de la vergüenza, cuando hablamos de una vergüenza saludable, es una emoción que nos recuerda acerca de nuestra humanidad, de cómo funcionamos, especialmente de ciertos pensamientos, patrones, condicionamientos y enseñanzas que vienen desde la infancia. Nos ayuda a poder adaptarnos y a poder comprender la sociedad y los entornos y las reglas, y sobre todo va a aparecer cuando tenemos una invitación desde nuestro interior a la autoobservación, a la indagación, al cuestionamiento sobre quiénes somos, sobre lo que estamos haciendo o sobre lo que estamos escuchando. O sea, nos invita a ir hacia adentro. Casi todas las emociones, aunque nos preparan para tomar acción, lo primero que se hace es observarla porque nos está invitando que algo está sucediendo. Todavía no sabemos qué, pero lo que sí sabemos es que nos está invitando a autoindagar, a conocernos, a preguntarnos, a ir hacia adentro y analizar esos movimientos interiores. Nos avisa también sobre ciertas creencias personales que tenemos. Estas creencias normalmente vienen que han sido transmitidas por parte de familiares, muy comúnmente papá y mamá. Y definitivamente, eso es lo más importante, que sentir vergüenza no es ni malo ni bueno, pero cuando estamos saludables, cuando viene la emoción de la vergüenza, ese puede ser el inicio de una indagación interior, de empezar a ir hacia adentro, a cuestionarnos por qué siento esto. ¿Es normal que lo sienta? ¿Es correcto que lo sienta? ¿Qué debería yo de hacer con esta emoción? Es involucrar la inteligencia cada vez que experimentamos una emoción. Otra de las cosas en las cuales nos ayuda la vergüenza es que nos ayuda a poder cumplir con las expectativas sociales. Hoy en día estamos de acuerdo que hay expectativas que no son muy saludables, pero hay otras que sí lo son. Entonces es correcto sentir vergüenza por ciertas cosas que a veces decimos y que hacemos. Y a veces no es correcto, y es ahí donde entra la inteligencia, el cuestionamiento, la educación. Entonces nos ayuda también a lograr este objetivo de ser aceptados por la comunidad. Lo repito, no es lo mismo sentir vergüenza cuando es correcto que la sintamos, ¿verdad? Porque va a depender de las creencias que nosotros tenemos. Por eso es importante saber que si la emoción viene, nos invita también a cuestionar las creencias, pero que su objetivo es, por así decirlo, positivo, ya que es bueno ser aceptado por la comunidad dentro de ciertos parámetros que nosotros los hemos cuestionado y que llegamos a la conclusión de que son positivos. Y esta es la que a mí más me gusta, nos ayuda a desarrollar autoconciencia. Para eso viene la emoción. Lo repito, estoy hablando de los primeros momentos de la vida donde viene de una forma saludable y donde hemos sido educados a poder experimentar y sentir y cuestionar esta emoción. Las únicas personas adultas que no sienten vergüenza por nada
es porque ya tienen un trastorno mental demasiado desarrollado, que han tenido que apagar el sistema de sentir emociones. Así que no es correcto tampoco no sentir vergüenza nunca, ¿no? Entonces a eso es a lo que se le llama ya una patología cerebral o los psicópatas, ¿no? Ahorita ya entramos a lo que es la vergüenza tóxica. Aquí no únicamente voy a hablar de emociones, sino de lo que es un trauma emocional de la infancia. Te recuerdo que una herida emocional interior son todos esos efectos o elementos debilitantes que se quedan dentro de nosotros después de que hemos atravesado por un momento amenazante para nuestra vida. Son todas esas sensaciones incómodas que tenemos aquí adentro. Entonces, cuando viene la emoción de la vergüenza, es porque ya ha sucedido algo muy traumatizante y la vergüenza no se va. El problema de la emoción de la vergüenza es que si la sentimos por un ratito, está bien, pero cuando se sostiene esto por minutos, por horas, por días, ahí ya quiere decir que hay un problema interior y que de todas maneras también nos está invitando a poder indagar adentro de nosotros. Entonces, alguien que siente constantemente una vergüenza es porque en cierto momento, a lo mejor hace unos días, pero muy comúnmente en la infancia, o sea, un niño que siente vergüenza constantemente, de alguna manera también nos está avisando que algo ya sucedió en este niño y que ese niño no ha podido solucionarlo. Lo mismo un adulto de 30, de 40 años, si siente vergüenza todo el tiempo, esta emoción es debido a un programa que se ha instalado, pero también a una situación traumatizante que sucedió en su vida, que hasta el día de hoy no se ha solucionado. Entonces, la persona que tiene una vergüenza constantemente, debajo de esa vergüenza se esconde un dolor profundo, una experiencia de ansiedad y una experiencia de depresión. O sea, son situaciones emocionales y también corporales que están ahí pidiendo ayuda, pero que el entorno, tanto sus propias creencias y muy comúnmente la gente alrededor de él o de ella, no saben cómo lidiar con eso interiormente, y entonces la vergüenza se repite y se repite y se repite a tal nivel que le complica la manera de desarrollarse y la manera de vivir. Todo trauma emocional nos va a dar problemas en nuestro cuerpo, en nuestra mente, cambia la percepción que tenemos sobre nosotros mismos y sobre la vida, y va a dificultar nuestro crecimiento, nuestro desarrollo y nuestras relaciones, tanto con nosotros mismos como con otros. Entonces, la emoción de la vergüenza normalmente inicia desde la herida del rechazo, de la humillación y traición. O sea, una persona que experimentó un momento de rechazo profundo en su infancia, una persona que experimentó un momento de humillación o de traición, ya sea porque directamente te interpretaste o te mencionaron las palabras de que no te querían o te ridiculizaban mucho, o a veces exponían ante los demás tus errores, utilizaban nombres muy negativos contigo y te daba vergüenza, o porque te prometían cosas que no te cumplían, o porque fuiste testigo de que esto tu papá lo hacía a tu mamá, o al revés. O sea, un niño, por el momento en el cual su cerebro no está desarrollado, no es capaz de lidiar con las emociones. Y como no puede lidiar con esas emociones, entonces lo que sucede es que se queda instalada porque no se terminó el ciclo. Entonces, esta emoción en la edad adulta va a ir siendo cada vez un poquito más fuerte y va a infestar todas las áreas de una persona, porque la vergüenza no tiene que ver tanto con lo que hace la persona, sino con lo que es la persona. Entonces, esta persona que tiene la emoción de la vergüenza, no es que lo que hace le da vergüenza, tiene vergüenza sobre quién él es, y por eso es que esta es una de las emociones más peligrosas que hay que tratarla lo más pronto posible. ¿Cuáles son las fuentes de una vergüenza traumatizada? Pierre Levy nos dice que las fuentes son los traumas, que son los traumas, el exceso de mal, el exceso de cosas malas en la infancia, o también el hecho de que no nos sucedieron cosas buenas en la infancia. Y lo segundo es el miedo a ser excluido de un lugar, a no pertenecer. Esos son como que las dos fuentes, y ahorita te lo voy a explicar para poder comprenderlo de una mejor manera. Entonces, cuando hablamos de trauma, estamos hablando de que cosas bastante negativas no sucedieron cuando éramos niños. Heridas emocionales, golpes, abusos, gritos, fuimos testigos de guerra,
a lo mejor no nos sentíamos amados, bienvenidos. Posiblemente vimos a nuestros padres pelear. De repente pasamos mucho tiempo con muchas responsabilidades y éramos niños. Estuvimos en medio de guerra. Habían personas que a lo mejor utilizaban el alcohol o drogas o tenían alguna enfermedad mental. O sea, algo sucedió. Algo que humanamente no nos debió de haber sucedido, sucedió. Y lo otro es cuando no tuvimos las cosas positivas necesarias para vivir. No había amor, no había cariño, no había atención, no había alguien que proveyera para las necesidades interiores, físicas y emocionales. Es una lista larga de las experiencias que alguien puede tener, ¿no? Entonces lo que sucede es que la emoción de la vergüenza aparece porque le ayuda a la persona a poder darle el sentido del por qué pasó esto. Te repito que no es lo mismo el cerebro de un niño de 3 años a un cerebro de alguien de 40 años, no es lo mismo. El niño no tiene desarrolladas sus capacidades de cuestionar, sus capacidades de filosofar, sus capacidades de ir a indagar y preguntar y darle un sentido a lo que está pasando. Entonces el niño, lo que pasa es que para poder darle un sentido a lo que está sucediendo, el por qué es que me tratan mal, la única manera que un niño tiene es darse el sentido a sí mismo. Entonces lo que sucede es que el niño asume que él mismo es la causa de ese abandono, de ese rechazo, de esa humillación, de esa traición o de esos golpes o de esos abusos. ¿Por qué? Porque así está ha diseñado el cerebro del niño, porque es como bastante egocéntrico, se dice, pero de una forma positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño piensa que el mundo gira alrededor de él y que todo lo que sucede porque él hace un movimiento. Todavía no tiene esta percepción o esta manera de ver la vida de que los seres humanos son seres separados hacia mí. Por ejemplo, tú, si hoy en día tú ves a tu hermana y a tu hermano peleando, tú sabes que esa pelea no tiene nada que ver contigo y por eso no te va a afectar a un nivel emocionalmente. Tu autoestima no se va a bajar porque ellos estén peleando. Un niño no sabe hacer eso. Un niño, cuando está creciendo y ve a mamá y papá pelear, esa pelea la está experimentando adentro de él a tal nivel que dice: se están peleando porque hay un problema conmigo. Y es ahí donde entonces las sensaciones, porque son muchas cuando viene un trauma, que inundan el cuerpo, el sistema nervioso completamente se desregula, vienen hormonas de adrenalina, de cortisol a inundar el cuerpo de ese niño y pues colapsa porque no sabe qué hacer con todo esto. Y si no habían personas que le ayudaran a lidiar con esto, es ahí donde se almacena la emoción y donde se perpetúa un programa mental que va a hacer que se le repita la emoción, ¿no? Entonces es una estrategia de supervivencia, porque el niño no puede llegar a la conclusión de que nadie me quiere, es lo peor que le podía pasar. Entonces, para quedarse con un poquito de amor, es como que si el niño toma la vergüenza hacia sí mismo y en lugar de llegar a la conclusión de que mis padres son los malos, mis padres son los que me rechazan, los que me humillan, el niño dice: yo soy el malo, mis padres no. Y es ahí donde empieza, porque el niño se abandona a sí mismo con tal de quedarse con un poquito del amor de sus padres. Así de sensibles son eso, ¿no? Y lo segundo, cuando hablamos de esa sensación de exclusión, esa es otra de las cosas peores que nos puede pasar de niños, es sentir que nos van a excluir, que nos van a sacar de la familia, que no pertenecemos. La persona adulta que tiene mucho la emoción de la vergüenza, normalmente no se siente que pertenece a ningún lugar, piensa que hay un problema consigo mismo y que nadie lo acepta, no encaja en ningún lugar y por eso está constantemente huyendo de los lugares, de personas, se priva de poder interactuar con muchas personas porque se le activa la emoción, ¿no? Entonces, esa sensación ya está instalada después de que sucedió algo traumatizante en la infancia, ¿no? Entonces, el rechazo es una experiencia que se siente literalmente como la muerte, como que si nos vamos a morir, y todo ser humano de alguna manera le tenemos terror a esa sensación y vamos a hacer lo que sea con tal de evitar la sensación. O sea, no es que le tenemos miedo a la muerte, a ser excluidos, le tenemos miedo a la sensación. Eso es importante, ¿no? No es que la persona con vergüenza le tiene vergüenza a ir allá. Es que ir allá le detona las sensaciones y al no saber qué hacer con esto se siente tan mal, entonces huye, se retira y se vuelve a avergonzar sobre sí mismo para
quitar a los demás porque no sabe lidiar tampoco con los demás, ¿no? Entonces, primitivamente sabemos que si no teníamos tribu, nos moríamos. Así que la emoción de la vergüenza es una emoción de supervivencia. Alguien que tiene demasiado, que sostiene mucho la emoción de la vergüenza, quiere decir que está sobreviviendo, que algo en su mente le dice que si no hace esto, que si no le hace caso a la emoción, se puede morir. Así que la emoción de la vergüenza no ayuda a vivir, pero ayuda a sobrevivir. Y una persona en sobrevivencia es una persona traumatizada que necesita ayuda para poder desprogramar, poder regular el sistema nervioso, para poder moverse a un modo de tranquilidad y de paz. Así que cuando tenemos un trauma, cuando hemos pasado por estas experiencias y no se han arreglado, el sistema nervioso tiene diferentes maneras de lidiar con lo que está percibiendo como una amenaza. Si la amenaza no es tan grande, lo que hace es que nos pone en un modo, se le llama pelea. Pelea quiere decir que lo que me está amenazando no es tan grande y lo puedo vencer. Si el cerebro dice, ¿sabes qué? Es más grande que ti, me va a poner en un modo que se le llama miedo, que es muy comúnmente aquí donde está la emoción de la vergüenza. Esta amenaza, esto que me están diciendo las personas, estas palabras, estos sobrenombres, esto que me están ridiculizando se siente como una amenaza. Pero como no puedo pelear con ellos porque no tengo autoestima, entonces la emoción me pone en modo huida, me va a hacer huir de los lugares. Pero ¿qué es lo que sucede cuando de repente estoy desprevenido y en una reunión familiar y no puedo salir? Y el cerebro dice, viene la emoción de la vergüenza, no sabes qué hacer con él, no puedes pelear, no puedes huir porque fue tan rápido, entonces te pone en un modo congelación. Y por eso es muy común que cuando alguien se está burlando de otra persona, esa persona se queda como congelado, como muerto, porque los mecanismos de supervivencia primitivos tuvieron que venirle a salvar la vida porque esa persona no puede defenderse. Aunque tiene 20, 30, 40 años, aunque sea alto, aunque sea fuerte. Si el mecanismo viene, se queda paralizado. ¿Qué quiere decir esto? Que ya hay mucho tiempo que la emoción de la vergüenza ha estado con esta persona, a tal nivel que los mecanismos primitivos de supervivencia tienen que tomar el control porque él o ella no pueden tomar el control. Así que aquí te presento un estudio que se hizo en Finlandia por el Departamento de Ingeniería y Biomédica e Investigaciones Cerebrales sobre dónde las emociones se acumulan en el cuerpo de las personas. Se hicieron diferentes experimentos de 36 a 302 participantes y entonces se llegó a estas conclusiones de que en este caso la emoción de la vergüenza se representa con la activación de lo rojo. La emoción de la vergüenza se activa aquí, especialmente en la parte de la cara, en la parte de la cabeza, y se va disminuyendo hacia el pecho y hacia el estómago. Ahora, esto de la cara es bien importante porque nuestra cara es nuestra identidad. Normalmente somos lo que miramos en el espejo. No somos eso, pero lo identificamos con eso. Entonces, al activarse más en nuestra cara, que también nos está diciendo que es con nuestra identidad, con nuestra esencia, donde está el problema. El trauma nos hace creer que nosotros somos una vergüenza, que nos avergonzamos de nosotros mismos y por eso es que la persona entra en un caos tan grande que normalmente las personas con una depresión crónica, incluso con pensamientos suicidas, cuando se estudian, cuando se trabaja con ellos, se puede ver que ha habido una vergüenza tóxica y crónica con ellos porque no encuentran otra salida. Las personas con pensamientos suicidas no quieren matarse, lo que quieren es acabar con el dolor, pero que como no saben cómo lidiarlo, a veces es esa la última salida que encuentran. Esta emoción, como te las repetía anteriormente, es una emoción que impacta tu esencia, tu autoestima. La emoción de la culpa viene a decirte que lo que estás haciendo está mal, pero la emoción de la vergüenza, cuando se sostiene, la persona empieza a interpretar que es la misma persona la que está mal, no es con lo que haces, sino con quién eres, ¿no? La verdad es que nadie en este mundo debería de sentirse avergonzado de sí mismo, ¿no? Y a lo mejor tú has escuchado o lo has dicho o te lo han dicho, frases como deberías de avergonzarte de ti mismo. Escucha cómo se oye esta frase, ¿no? No sabemos verdaderamente lo que estamos diciendo y el impacto que tiene. Deberías de sentirte avergonzado de ti mismo. Nadie debería de escuchar esta frase porque nadie debería de avergonzarse por quien es, por su esencia. Nadie. Y la persona que se avergüenza de quién es,
muy prontamente va a entrar en una crisis emocional, su sistema nervioso se va a desregular, lo que viene va a ser depresión, ansiedad y otros problemas más grandes. O sea, se necesita ayuda urgente cuando alguien se siente avergonzado de sí mismo. Desafortunadamente ha sido parte de la educación cultural que muchas personas han traído y por eso hoy en día estamos viendo tantos casos depresivos, ansiosos y con esta emoción específicamente, ¿no? Porque cuando la emoción de la vergüenza viene a estos niveles que no se pueden lidiar, se pierde la conexión consigo mismo. Perdemos esa sensación, especialmente de que tenemos alguien que nos ama, alguien que nos cobija, alguien que nos nutre. La persona que no se siente amada, que no se siente cobijada, que no se siente aceptada consigo mismo, es una persona que va en camino a desarrollar un trauma o que ya lo tiene y que necesita ayuda y que va a tener muchos problemas. Porque lo peor que le puede pasar al ser humano es no ser comprendido, es no ser aceptado. Te presento también lo que es la tabla de calibración del doctor David Hawkins. Él tiene un libro que se llama Trascender los niveles de conciencia y a mí me gusta mucho este libro porque él le da un valor a cada una de las emociones. Básicamente lo que él nos quiere decir es que dependiendo la emoción que hemos tenido por mucho tiempo, así es también la percepción que tenemos con el mundo. En otras palabras, si yo he tenido la emoción de la vergüenza por mucho tiempo, de una manera inconsciente, tengo la percepción no solo sobre mí, sino sobre los demás, sino sobre la creación, incluso los que tienen una creencia religiosa, sobre Dios, que está basado por esta emoción de la vergüenza. O sea, la emoción de la vergüenza es como un lente que me pongo y desde ahí entonces se interpretan todas las demás cosas. Si puedes ver en esta tabla, la emoción de la vergüenza tiene la calibración más baja de 20. Lo que está en rojo le pertenece a los niveles o a los valores de supervivencia del ser humano y los que son más elevados le pertenecen a los niveles de paz, de tranquilidad, de amor o de salud, en este caso yo lo quisiera decir. Entonces, como puedes ver, el nivel de la vergüenza tiene el valor de 20, la vida se torna como miserable, la emoción es de humillación, el proceso es de eliminación y se tiene la percepción de un Dios desdeñoso. Lo repito, esto en realidad no tiene nada que ver con que si tienes una creencia religiosa o no, sino es la manera que funcionan las emociones cuando se almacenan por mucho tiempo. Te repito nuevamente que la emoción de la vergüenza no es ni buena ni mala, solo es una emoción. Pero cuando se sostiene, cuando vivimos en la vergüenza, ese es un problema. Porque quiere decir que no estamos experimentando las demás emociones y ni siquiera esta la dejamos fluir. Por eso te repito, si estoy viviendo en la emoción de la vergüenza, que es la más peligrosa cuando se sostiene por mucho tiempo, no porque en sí sea mala, sino porque hay un trauma y es esta la que nos ha sostenido, el valor es de 20, la visión que tengo sobre la vida es que la vida es miserable y siempre me siento humillado, tanto por mis pensamientos como por otras personas, y me voy minimizando. Y en este caso el concepto sobre Dios quiere decir que aunque yo con mis palabras puedo decir que Dios es amor, dentro de mí si tengo la emoción de la vergüenza constantemente, quiere decir que experimento como que si Dios fuera una persona que me desprecia, que no le importa mi vida y que es una persona distante y fría, ¿no? Y por eso es que hay que trabajar esto lo más rápido posible. Ahora, ¿cómo podemos empezar a trabajar esto? Mira, yo soy promovedor de lo que es la conciencia corporal, de los ejercicios somáticos para poder empezar a identificar dónde está la emoción y empezar a decirle, ¿no?, que le damos permiso de empezar a moverse. Las emociones se curan cuando las podemos sentir totalmente y las podemos observar y darle la validación que necesitan. Ahora, eso se dice fácil, pero en realidad te repito que esto es mejor cuando alguien profesional te acompaña a poder hacerlo. Pero aquí yo básicamente te doy un resumen de lo que es un ejercicio somático para poder curar traumas, ¿no? Entonces imagínate que lo vas a hacer conmigo y lo puedes hacer ahorita mismo, ¿no? Yo te invito a que cierres tus ojos y a que respires profundamente, primero hacia adentro y lentamente hacia afuera. Y lo haces otra vez más, hacia adentro y hacia afuera. Nota que tus pies estén planos sobre la tierra, tus manos tranquilas recostadas en tus piernas.
Y ahorita te invito a que pongas atención a tu cuerpo, a que lo revises desde tu cabeza, pasando por los ojos, por tu quijada, por tu cuello, por tu espalda, por tu pecho, tus hombros, tus brazos, tu estómago, lentamente. Y te voy a hacer una pregunta. ¿En qué parte de tu cuerpo tú crees que está la vergüenza? ¿Dónde la sientes? Simplemente nota, siente tu cuerpo, y si esperamos un poquito, tu cuerpo te lo va a decir. Puede ser porque es una parte que se va a tensar un poquito más, puede ser porque va a haber un pequeño dolor, pero va a haber por ahí un mensaje. Y te hago también esta pregunta. ¿Cuándo crees que fue la primera vez que sentiste una vergüenza que te desbordaba? Ahorita con esa pregunta, yo te invito a que agaches un poquito tu cabeza, a que te encojas un poquito, mires hacia abajo, pero como hacia la derecha, así como sintiendo la vergüenza. Y quédate ahí unos segundos, brindándole toda tu atención a esa sensación. Te quedas ahí un ratito, unos 10 segundos. Esperamos un poquito. Respira otra vez profundamente, hacia adentro y hacia afuera. Y ahora te invito a que lentamente regreses a tu postura corporal. Pon tu espalda recta, endereza tu cara y ahora saca un poquito el pecho. Levanta un poquito más tu cabeza y abre tus brazos. Y quédate ahí un ratito y yo te hago una pregunta. ¿Cómo te sentirías si en este momento te sientes muy orgulloso de ti? Muy sano. Como que si puedes conseguirlo todo. Sigue ahí con tu cabeza un poquito levantada, con tu pecho sacado un poco, tus brazos abiertos. Y quédate ahí un rato. Respira profundamente. Y ahora hacia afuera. Lo hacemos otra vez. Respira profundamente. Y ahora hacia afuera. Y ahora cuando tú quieras, ya puedes abrir tus ojos. Y al abrirlos, puedes bajar un poquito tus manos. Ya puedes ver aquí a la pantalla. Y yo te hago la pregunta. ¿Cómo te sientes en este momento? Este es un pequeño ejemplo de lo que es un ejercicio corporal, pero lo más normal es que esto se haga con más tiempo en un lugar seguro. Así que yo te invito a que lo intentes en tu casa, en un lugar seguro. Un lugar seguro quiere decir un lugar que te da confianza, donde nadie te va a interrumpir y donde te vas a dar el tiempo para sentir. Si al sentir la vergüenza se siente muy duro, yo te invito a que aguantes unos 2 o 3 segundos más. Y si es demasiado fuerte, pues simplemente abres tus ojos. Pero aquí lo que estamos haciendo es darle la atención a la emoción y movernos desde un punto de activación del trauma a un punto de seguridad donde le doy permiso para que se mueva y le estoy diciendo que puede moverse y que yo no me voy a quedar estancado con ella. Nos estamos moviendo de un lugar hacia otro y te invito a que lo practiques en tu casa las veces que quieras y eso te puede empezar a ayudar a empezar a liberar lo que es la emoción. Te repito que estos videos no reemplazan la terapia, la ayuda profesional. Lo más positivo es que si tú estás experimentando esta emoción de la vergüenza o la has experimentado por mucho tiempo en tu vida, que busques ayuda profesional. Pero estos videos son hechos con mucho cariño para poder ayudar a aquellas personas que no tienen recursos, que no pueden ir a terapia o que no saben dónde empezar. Y yo te quiero dejar con una pequeña pregunta y te invito a que me respondas. ¿Qué piensas tú sobre la emoción de la vergüenza? ¿Cuál ha sido la relación de esta emoción en tu vida? ¿Qué es lo que has aprendido en este video? ¿Cómo es que te ha ayudado?
Así que de mi parte, únicamente te invito a que si te gustó este video, a que le des like, a que lo compartas, a que te suscribas al canal si te gustaría poder ver los nuevos videos que vamos a hacer para poder sanar nuestros traumas, nuestras heridas emocionales. Así que es todo por mi parte y nos vemos en el siguiente video.